en octubre del 43, de los 600 prisioneros que había, que participaron en la rebelión, 300 logran escapar, fueron muriendo de diferentes formas antes de que termine la guerra, muchos sobrevivieron, pero el campo fue cerrado, arrasado y no quedó vestigio del campo. Ahora, ¿todo eso por qué? Para que no se sepa lo que había pasado. Y eso permite, por ejemplo, a quienes niegan el Holocausto decir que muchos judíos, de hecho, se escaparon a la Unión Soviética, y como la Unión Soviética hasta los años 90 tenía todo bajo secreto, nunca quisieron difundir que hay judíos entre ellos viviendo, cuando en realidad esos judíos habían sido asesinados. Bueno, Eichmann en Hungría Eichmann intenta negociar, intercambiar judíos por pertrechos, por ejemplo, camiones. Hay una negociación que inicia con Israel Kastner y Joel Brandt. Era 10.000 camiones por los judíos húngaros. El problema era que esos camiones había que comprarlos a los aliados. Y los aliados no los querían vender. ¿Por qué? Porque decían, 10.000 camiones los necesitamos nosotros para terminar la guerra. Porque ¿cuál era la política de los aliados? Los aliados sabían lo que pasaba con los judíos desde el año 42. Y lo máximo que hicieron fue emitir una declaración de que todos los criminales de guerra serán llevados a juicio una vez que termine la guerra. Pero para ello hay que acelerar el proceso bélico para terminar cuanto antes. Y cuanto antes terminemos, más vidas se van a salvar. Era la visión de Estados Unidos, sobre todo. Entonces, cuando Joel Brandt, que era el principal negociador, trató de llegar a Palestina, vía Turquía, hace Turquía, el Cairo para entrar a Palestina, los ingleses lo detienen y todo este proceso de sangre por camiones se interrumpe. De hecho, los judíos húngaros pudieron haber sido salvados. La pregunta que uno se hace es, ¿en qué medida se podían entregar 10.000 camiones? Que en este sentido también tienen razón los proveedores de los camiones. 10.000 camiones es una cifra muy alta, eso hay que producirlos, fabricarlos, no se hace de un día para otro. Posiblemente hubiese habido otro camino. Posiblemente, de hecho es lo que hace Kastner. Kastner saca, en lo que se llamó el tren de Kastner, saca a 1.200 judíos de Hungría. La mayoría eran familiares de él. Y eso llevó a que Kastner fuese, después de la guerra, emigra a Palestina, después a Israel, fuera acusado de colaboracionista, fuera llevado a juicio, y él le hizo un contrajuicio a quien lo acusaba de difamarlo. Terminaron asesinándolo a Kastner, y mucho antes del juicio Eichmann. Y con el correr del tiempo, Kastner fue, digamos, exculpado de esa acusación. ¿Qué era lo que pensaba hacer Eichmann cuando se venía la derrota? Tenían varios planes. Uno era envenenar a la familia, suicidarse, cosa que no hizo ninguna de las dos. Y lo más importante, huir. Huir a lugares seguros, como por ejemplo Argentina. Conseguir documentación falsa y poder escapar. Acá tenemos de fondo el juicio de Nuremberg. El camino de Eichmann cuando es capturado, logra escapar, etc. La imagen es del obispo Alois Udall, que es el que proveía de documentación a todos los nazis que querían refugiarse, sobre todo en Argentina. Él estaba en Italia, en Roma, y le da, con la ayuda de la organización Odessa,
¿Vieron la película Archivo de Odessa? Está en YouTube. Con la ayuda de la organización Odessa. Odessa era una organización de ayuda a los miembros de la SS y miembros nazis en general para que puedan salir de Alemania e instalarse en nuevos lugares de residencia. Hay una investigación que se hizo sobre la fábrica de Mercedes-Benz que demuestra que la fábrica fue construida con fondos que habían sido girados por Odessa. Y uno de los que participa en esta operación era un financista de Perón llamado Jorge Antonio. Con el nombre de Ricardo Clement, la Cruz Roja le da un documento Bueno, ¿por qué Argentina? Ya lo hemos hablado. Este es el documento con el que entra a la Argentina. El salvoconducto. Clement Ricardo, nacido el 23 de mayo de 1913, la fecha de nacimiento era 1906, se saca 7 años de encima. Nombre del padre, esta es la foto. En el anverso de este documento está ese sello que yo les había comentado, documentación deficiente. Embarca en el puerto de Génova y llega a la Argentina. En la Argentina, diferentes trabajos, termina trabajando en Tucumán, obtiene ahí un documento argentino, un policía de Tucumán le entrega el documento de identidad a nombre de Ricardo Clement. El Giovanna C. era un barco que estuvo navegando a Buenos Aires hasta fines de los 60, cuando todavía la gente no viajaba en avión sino iba en barco. Documento con el número, todo. Acá vemos a Eichmann en Poncho en Tucumán. Tucumán trabajó para una empresa Capri construyendo un embalse y toda una red de... el dique del Cadillal. La represa. Sí, exacto, el dique del Cadillal, pero trabajaba ahí y trabajaba también en redes de agua. Ahora, ¿por qué a Tucumán? Bueno, la empresa lo manda a Tucumán, ahí perdido en el monte. Tucumán no tenía la población que tiene hoy. Típico argentino. Captura y confesión, ahí así lo tenían cuando lo secuestraron con los ojos tapados. Esta es la confesión que él firma. Por supuesto que es una confesión que firma porque la tiene que firmar, no es porque diga, déjenme que yo escribo y firmo. La tuvo que firmar por libre y espontánea voluntad y sin que nadie me haya hecho violencia o coacción, declaro. Entiendo que es inútil leer ya. En el cuarto párrafo le pide que pueda tener acceso a la documentación necesaria para poder defenderse. 14 de mayo del 60. Lo habían secuestrado el 10 de mayo, 4 días después. Y ahí a la derecha tenemos la ficha dactiloscópica de Eichmann que le toma la policía de Israel. Todo el proceso de interrogatorio de la preparación del juicio lo hace la policía de Israel. No lo hace el juzgado. El juzgado lo único que hace es juzgar, pero la investigación, interrogatorios, levantar, digamos, las pruebas, todo está en manos de la policía. No hay un juez instructor. Eso lo hace la policía. Entonces ahí tenemos el documento, palma de la mano, los dedos. Profesor, quedan 5 minutos. Bueno, este es el anuncio ante el Parlamento de la captura. Después, por cuestiones diplomáticas, ¿qué es lo que dice el gobierno de Israel? Que en realidad los que capturaron a Eichmann fue un grupo de voluntarios que no tiene nada que ver con nosotros. Como que fue iniciativa privada. ¿Por qué? Porque de esa manera se evitan conflictos. Pero en realidad fue una misión encabezada por miembros de
del servicio secreto, que eventualmente encontró colaboración con ciertos sectores de la comunidad judía, porque alguien que viene que no conoce la ciudad no se va a poder mover con tanta libertad, eso necesita sí o sí una colaboración interna. Y en este caso seguramente la hubo, aun cuando se mantiene totalmente en secreto quién. Tenemos escenas del juicio, aquí el primer plano, en la fotografía de la izquierda, abajo, el que está parado es el fiscal, Guidón Ausner, que sería después, en los años 70, 80, fue presidente de Yad Vashem. Y el que está al lado de Guidón Ausner con los auriculares es el abogado defensor Robert Servatius, que en los juicios de Nuremberg fue ayudante de un abogado defensor, no me acuerdo de qué, y a Eichmann lo tenían en una cabina de cristal grueso, para evitar que haya algún atentado. Ese es el Eichmann que va en el juicio, y arriba vemos una panorámica del tribunal. Bueno, este es un discurso Este es Eichmann en su celda, fíjense, tiene ahí la pila de libros, alega totalmente inocencia. Yo protestaría contra una sentencia que me encontrara culpable, como una persona que cumplió con lo que le exigía su juramento de cargo. O sea, yo no hice nada más que cumplir con mi deber. En todo caso, enjuicien a los que me dieron las órdenes, pero yo no hice nada. Nuestros delitos, entre comillas, se llevaron a cabo en una guerra total, una guerra que exigió millones de víctimas entre la población civil, que significó una lucha a vida o muerte, y que él, bueno, no alcanzo a ver, llevó adelante en forma despiadada. El enemigo llevó adelante en forma despiadada. O sea, la culpa, ¿quién la tiene? El enemigo. Nosotros... Bueno, finalmente Eichmann fue condenado. Acá están los fundamentos de por qué fue juzgado en Israel. Fue condenado, esta es prácticamente las últimas fotos que hay de él. Fue condenado a muerte, la sentencia fue apelada y la apelación fue rechazada, y en la noche del 31 de mayo al 1 de junio del 62 fue ahorcado, cremado, y las cenizas arrojadas al mar Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales. Últimas palabras: larga vida Alemania, país donde nació, larga vida Austria, larga vida Argentina, que lo había recibido. Estos son los países con los que más me identifico y nunca los voy a olvidar. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y las de mi bandera, estoy listo. Soga al cuello, y se terminó la historia. Estas son en su celda, fíjense que está totalmente acolchada para evitar que se suicide. Y cerramos con algo que dijo Eichmann en Hungría. Todos estamos embarcados en el mismo navío y nadie puede abandonarlo. Quien quiera separarse de mí debe convertirse antes en cómplice, de forma que no le quede ningún camino de retirada. O sea, estamos todos metidos en el mismo barco, somos todos responsables y nadie es más culpable que otro. O somos todos culpables o somos todos inocentes. De hecho, somos todos inocentes. Bien, el tema de Eichmann, para ir cerrando, es un tema que hoy por hoy se está empezando a investigar con más profundidad, porque se han encontrado nuevos documentos, porque se abrieron archivos en Alemania, y que se están empezando a analizar, a estudiar, y hay mucho todavía por escribir, y hay muchas cosas que hasta ahora fueron vistas de una manera y que posiblemente de aquí en más serán vistas de otra manera, sobre todo en cuanto a las responsabilidades de Eichmann. De hecho, Eichmann no fue un pez chico, fue un pez mucho más grande de lo que hasta ahora hemos pensado que era, de lo que hasta ahora surgió de la documentación que estaba a nuestro alcance. El tiempo y los investigadores harán su trabajo y conoceremos un poco más de este personaje, que fue tan nefasto
en la historia de la Argentina, de los judíos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Nos queda tiempo para alguna pregunta? No, Si hay. después si lo quieres. Tan claro fui. Qué bien. Todavía me acuerdo de mi época docente, entonces. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco la atención y bueno, espero que esto sirva como primer paso para interiorizarse más del tema. Y para mí es un tema apasionante y es un tema que me parece tenemos una obligación moral de conocer en profundidad, no solamente para que podamos entender qué es lo que pasó en épocas de la guerra, sino para que podamos entender también gran parte de nuestro presente. Entonces es una buena oportunidad como para que el bichito de la curiosidad pique. No es que uno tiene que convertirse en experto, pero cada tanto hojear un libro. En internet hay muchísima información y es bueno saber, es bueno conocer. Sobre todo para evitar que esto se repita con muchos pueblos y para tener en cuenta que más allá de 6 millones de judíos muertos en un genocidio, hay muchos otros millones que murieron en otros genocidios. Hablamos de este genocidio en particular porque institucionalmente Semana de la Shoah, pero no olvidemos armenios, no olvidemos tutsis, no olvidemos camboyanos, no olvidemos en los Balcanes, genocidio de 200.000 personas, o sea, muchos genocidios. Y no olvidemos tampoco el gran genocidio de los pueblos americanos, que fueron los primeros. Forman todos parte de un gran paquete donde el hombre le hizo mal a otro hombre. Y eso no lo tenemos que olvidar, para no hacer nosotros lo mismo. Gracias.